Bueno, y ya para finalizar la jornada del día de hoy, en relación a la 7ª jornada científica de investigación internacional, tenemos con nosotros a la doctora Lely Solari, que también ha podido brindarnos hoy día con una ponencia relacionada al tema de la búsqueda de nuestros sintomáticos respiratorios. Doctora Lely, agradecerle en nombre del Ministerio de Salud, del cual forma parte usted a través del Instituto Nacional de Salud, el poder haber dado hoy día la ponencia. ¿Qué nos puede comentar adicionalmente del trabajo que ha desarrollado el día de hoy? Bueno, antes que nada, más bien felicitarlos a ustedes, devolverles la felicitación, porque realmente que el Ministerio impulse el tema de investigación, impulse la difusión de los resultados de las investigaciones que se realizan en el Perú, no es algo que se dé en todas las estrategias sanitarias, y yo creo que la tuberculosis, siendo una enfermedad tan importante en nuestro Perú, tiene que liderar, y yo creo que está liderando. Entonces, más bien, qué bueno que estén impulsando esto, que nos reúnan, que no siempre tenemos la oportunidad de reunirnos todos los que trabajamos en investigación en tuberculosis en el Perú, y qué mejor que con ustedes, ¿no? Guiados por ustedes, conducidos por ustedes, y en este espacio tan bonito. Muchísimas gracias más bien por la invitación. Gracias, doctora. Sí, consideramos que dentro de los pilares que se establece dentro de la Organización Mundial de la Salud, la OPS, lo cual viene impulsando, y que nosotros como país, integrantes de ellos, formamos parte, trabajamos en el tema de tuberculosis, y para justamente el desarrollo de políticas públicas, el Instituto Nacional de Salud viene colaborando a través de las revisiones sistemáticas, el tema de producción de investigación, la revista del instituto, en la cual nos permiten también a que muchos de nuestros investigadores a nivel nacional puedan publicar, algo que hoy día también usted ha reforzado mucho, que aquello que no publicamos en realidad no podemos validar, y mientras publiquemos, creo que consideramos que toda información se hace evidencia y por lo tanto sirve para desarrollar estrategias y política pública, ¿verdad? Definitivamente, y eso es algo que se tiene que reforzar, ¿no? Porque así como en la historia de la humanidad, antes de la escritura no sabemos muy bien qué pasaba, en la historia de la ciencia, la falta de publicación científica es un poco una prehistoria. Entonces nosotros como peruanos tenemos que acostumbrarnos a hacer ese esfuerzo adicional que es escribir y publicar. En el instituto efectivamente tenemos la revista que es una de las dos, hay dos revistas peruanas que están indizadas a PubMed, que es digamos la base científica en lo que es medicina humana más reconocida a nivel mundial y más accesible también, pero solamente una de estas dos revistas, que es la de nosotros, está indizada a Cielo Salud Pública, que hace que sea todavía más difundida. Entonces ténganlo como una tribuna abierta, considérenlo una vía de comunicación de los resultados de sus investigaciones, porque justamente para eso es, ¿no? El Instituto Nacional de Salud tiene como función diseminar la investigación, y cuando es peruana más. Y doctora, retomando el tema, ¿cuán importante considerar esta persona que tiene tos con flema de 7 días a más? Sí. ¿No? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, es un resultado que incluso a nosotros mismos nos llamó muchísimo la atención, porque lo que dice el estudio es que si bien es cierto que un importante porcentaje de pacientes que tuvieron tos más de 14 días, o sea, los que cumplían el criterio de sintomáticos respiratorios, un 8% tenían tuberculosis, lo que vimos es que de los pacientes que tenían entre 7 y 14 días, un 6% también tenía tuberculosis, y eso no estamos acostumbrados, porque normalmente el paciente va al servicio de salud y ¿cuántos días tienes de tuberculosis? De tos, perdón, 10, 11 días. No cumple el criterio de sintomático respiratorio, entonces no le hacemos tamizaje. Lo excluimos, y lo excluimos, y no le damos la oportunidad de hacerse el tamizaje y de diagnosticarse tempranamente, que es justamente lo que la OMS nos da como mandato. Entonces, en este estudio lo que vimos es que con 7 a 14 días ya es, digamos, suficiente para considerarlo como sospechoso. Obviamente si tiene otros signos como sudoración nocturna, baja de peso, mucho más, pero incluso si no los tiene, entre 7 y 14 días el porcentaje de 6% es un porcentaje muy elevado. Entonces la idea es no perder esa población que está acudiendo
tempranamente a los establecimientos de salud y tamizarlos. Eso nos va a dar obviamente una detección mucho más temprana de los casos y no sin necesidad de sobrecargar nuestros laboratorios, porque realmente el porcentaje que significaban estos pacientes era 0.8 más, o sea, no realmente es una sobrecarga importante de los laboratorios de salud, pero sí es un diagnóstico adicional importante. Entonces, tomemos en cuenta que no tenemos que esperar a los 14 días para hacer el tamizaje en primer lugar, y que ahora están llegando las tuberculosis más temprano, pero que si un paciente suda mucho, baja de peso, inclusive si tiene tos por pocos días, ya tenemos que estar pensando en tuberculosis, o sea, pensemos más en tuberculosis y haciéndole el despistaje a estos pacientes no sobrecargamos nuestros laboratorios, al revés. Prevenimos que la tuberculosis se transmita y lleve a más casos. Ese es el mensaje principal, yo creo. Y sobre todo agregando el tema de que si las personas ya llegaron al establecimiento, llegan por un motivo de salud. Y que muchas veces este motivo, si somos rígidos y no cumple con el sintomático como definición, el no pensar en tuberculosis no estaría bien. Y pudiendo hacerle toda una evaluación, como bien siempre se pide, de manera integral, en la cual no solamente veamos al síntoma propiamente la tos, sino verlo al paciente como algo integral, como corresponde, ¿no? Viendo antecedentes, viendo algunos factores de riesgo adicionales y que nos hagan sospechar de que puede tener tuberculosis, más aún si viene de una zona procedente de alta carga de tuberculosis, donde hay alta transmisión. Entonces nos ayuda y colabora, y si le agregamos algunos métodos diagnósticos adicionales, llámese la radiología u otros, nos va a permitir poder hacer un diagnóstico oportuno. Y como comentábamos también, el tema de ser contactos es un factor alto de riesgo a no ser sintomático y tener una tos entre 7 y 14 días, pero que ya sea un contacto, nos pone en alerta para poder sospechar de tuberculosis, ¿verdad? Definitivamente, o sea, todos estos elementos contribuyen a la valoración que uno debe tener, y lo que decía la doctora Otero hace un rato, ¿no? O sea, hacer ¿cómo decía? Alfabetización en salud a los pacientes, pero también un poco hacer la alfabetización en salud al mismo personal de salud, que como usted bien señala, no siempre se tiene tuberculosis en la cabeza. Entonces puede ser un paciente que yo he visto 15 pacientes en mi turno y viene el 16 con una tos y pienso que es una faringitis. No se me ocurre preguntarle, como usted dice, si ha tenido un contacto, si está bajando de peso. No se me ocurre indagar más, porque ya están siendo el mediodía, la 1 de la tarde, y lo que quiero es, y no veo al paciente de manera integral. Entonces la alfabetización también tiene que comenzar un poco por casa y por el personal de salud, que no podemos, como personal de salud que trabaja en el Perú, darnos el lujo de que en las pocas oportunidades en que el paciente acude a los establecimientos de salud, que no son muchas, que se nos pasen casos. Ese es un lujo que no podemos darnos. Entonces siempre en pacientes con síntomas respiratorios tomemos en cuenta esa posibilidad. Obviamente en los bolsones, en los hotspots mucho más, pero incluso en otros distritos que no necesariamente son, digamos, conocidos por la tuberculosis también. Cuando un paciente viene con síntomas respiratorios, pensemos en esta posibilidad. Aprovechemos la oportunidad que tenemos de oro de que el paciente asista a los establecimientos de salud, porque no siempre tenemos esa oportunidad. Así es, y eso es una ventaja enorme, es una oportunidad grande, que ya el paciente haya llegado al establecimiento, se haya tomado la molestia de poder acudir al establecimiento y retomar lo que siempre nos han enseñado, ese abordaje integral del paciente, ¿no? Pensando en todos los factores de riesgo que pueden conllevar a poder hacer un diagnóstico adecuado, y más aún en el caso de tuberculosis, es que queremos cortar la cadena de transmisión, y por lo tanto, si hacemos un diagnóstico oportuno, como también se ha mostrado muchas veces acá en las presentaciones, que cuanto más oportuno es el tratamiento y más rápido inician el tratamiento, tienen menos posibilidad de muerte, menos posibilidad de complicaciones, menos posibilidad de que a la larga estos
tratamientos pasen a ser tratamientos más complicados, de mayor tiempo, y eso contribuya a que podamos controlar la enfermedad en el país. Y la cadena de transmisión, porque imagínense que nosotros vemos a veces las historias clínicas de los pacientes que se diagnostican con tuberculosis y vimos que hace un mes había asistido. En ese mes, ¿a cuántas personas ha podido transmitir a la enfermedad? Y no solamente a contactos intradomiciliarios, a gente en el micro, a gente en el trabajo, a sus propios hijos, ¿no? O sea, ¿cuántos de esos contactos secundarios y de esos casos secundarios hubiéramos podido prevenir si la primera vez que vino hace un mes nosotros pensábamos y tomábamos la muestra de esputo? Ese es el lujo que no podemos darnos como personal de salud que trabaja en el Perú. En el Perú no se nos puede pasar los casos de tuberculosis. Y cada vez tenemos que ir reforzando más para ir cerrando esta brecha que tenemos y cada vez mejorar el control de la tuberculosis en el país. Doctora Lely, muchísimas gracias, agradecerle vuestra presencia el día de hoy con su ponencia, y con usted cerramos hoy día las entrevistas en relación a esta 7ª Jornada Científica Internacional. Quizás sus últimas palabras, doctora, para dar el cierre. Bueno, volverles a agradecer, muchísimas gracias. La investigación tiene que despegar en el Perú, es la única manera en la que vamos, yo creo, a solucionar no solamente problemas de salud, sino problemas sociales y de desarrollo que tanta falta nos hace a través de la evidencia científica, a través de los números, a través de los resultados tangibles. Más allá de la experiencia, más allá de la opinión, yo creo que la evidencia es lo que como país nos va a llevar al desarrollo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y gracias a todos. Nos esperamos el día de mañana, que es el último día de esta 7ª jornada, para poder continuar con más conocimientos, con más evidencia y más investigación peruana para la lucha contra la tuberculosis. Muchísimas gracias.